Este año de 1900 es el año de la consolidación del movimiento obrero en Avilés. Como veréis, este vídeo es bastante largo comparado con los otros que había de Avilés. Si os dais cuenta, el de 1899 pues fueron 7 minutos, creo, 6 minutos, y el de 1898 pues apenas 5 minutos, ¿no? Esto dura 17 minutos. Espero que no se os haga largo, es bastante entretenido porque habla de infinidad de cosas, son cosas muy pequeñas, pero infinidad de cosas que pasaron en nuestra villa, ¿no? Y creo que, bueno, que como avilesino de pro que me considero, que tengo que hacer todo lo posible para llevar esa historia, como dije en el vídeo anterior de Avilés, esa historia desconocida, esa historia, digamos, un poco marginal, llevarla, que la conozcan todos, ¿no? Vuelvo a dirigirme a la gente de los grupos de Avilés, de las redes sociales, para que me comentéis cosas o hagáis comentarios o suscribáis al canal y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, como os digo, el vídeo es muy largo, casi que lo mejor que hago es darle paso al vídeo y empezar con él. En enero de este año, 5 sociedades obreras avilesinas decidieron cotizar un céntimo diario para colaborar con los gastos que originaba el centro obrero de reciente creación. Y asimismo nombraron delegados para la dirección del centro obrero de Avilés. Estas sociedades fueron la Sociedad de Canteros, la Sociedad de Oficios Varios, la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad de Banistas y la Sociedad de Pintores y Albañiles. El 6 de marzo de este año se constituye la Sociedad de Resistencia de los Obreros de la Azucarera de Villalegre. Hay que tener en cuenta que en la azucarera de Villalegre daba trabajo a más de 600 obreros, cuya jornada laboral era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que significaba que en invierno trabajaban 4 horas con luz artificial. Además, y según denunciaban, en la aurora social estaban siempre aguijoneados por los desocupados accionistas que pasan el día visitando su fábrica. El día 3 de marzo, los trabajadores del puerto de San Juan de Nieva, que se habían constituido como sociedad de resistencia a principios de año, consiguen de sus patronos la jornada de 8 horas. Al día siguiente tenían previsto celebrar una asamblea general de trabajadores para hablar del logro conseguido, pero los dueños de los cargadores dispusieron que se trabajase todo el día para que los obreros no pudieran asistir a la asamblea. Los obreros se negaron a trabajar y solamente 10 o 12 de los que no estaban asociados continuaron trabajando. Los obreros, no obstante, actuaron como piquetes y impidieron a los esquiroles seguir trabajando. Esto, aunque hoy en día nos resulta difícil de comprender, dio como resultado que gran parte de estos esquiroles ingresasen en la sociedad obrera, pagando 5 pesetas de multa y los recibos desde la constitución de la sociedad. Por otro lado, el día 8 de marzo, la agrupación socialista de Avilés acuerda celebrar el aniversario de la Comuna de París. En esta celebración asistieron más de 300 trabajadores pertenecientes a todas las sociedades obreras de Avilés. Coincidiendo con esta celebración, se dieron de alta muchos de ellos en la agrupación socialista. Más de 50 obreros se dieron de alta. El 17 de marzo, la directiva del Casino Obrero Industrial toma la decisión de invitar al Centro de Sociedades Obreras a una conferencia sobre la prensa que iba a dar el profesor de la universidad Rogelio Jove, que eligió como tema la ciudad como ciudad política. En dicha conferencia la presencia obrera fue mayoritaria, lo que nos hace dar una idea del ansia de conocimientos que tenían los obreros avilesinos. Ese mismo mes de marzo se constituye la Sociedad de Resistencia de Trabajadores del Muelle, bajo el nombre de la Siempre. Asimismo, las sociedades obreras que constituyen el Centro Obrero de Avilés acuerdan adherirse al Festival del 1 de mayo que propone la agrupación socialista de Oviedo. Luego está el caso de Arnau, que como hemos dicho varias veces lo incluimos dentro de Avilés, ¿no? De lo que es la comarca avilesina. La situación de los mineros de Arnau se reflejó muy bien en varias cartas anónimas enviadas a la prensa obrera de la época, tanto a la Aurora Social como al Socialista. En ellas se narran cosas como que hay patronos que son muy amigos de recibir cestas de patatas, truchas y otras cosas de los obreros. También comentan que la dirección de la mina está economizando la madera de las galerías, poniendo estas en manos de contratistas, con el consiguiente peligro que conlleva para los mineros. El día 17 de marzo se encontró fuego en la mina, en un punto llamado El Cuarto, lo que intoxicó a los mineros, causándoles mareo, lo que les hizo abandonar el Tajo. Pero un maestro llegó y los obligó a volver a trabajar, llegando incluso a insultar al vigilante que intercedía por los mineros. A principios de abril, el Centro Obrero de Avilés envía a circular a los patronos de la construcción reclamando la jornada de 9 horas
para los trabajadores del ramo al partir del 1 de mayo. El día 7 de abril accede el primer patrono, un tal Santos Díaz. Volviendo a los mineros de Arnau, en la Real Compañía Asturiana, según nos dice la Aurora Social, hay un médico que más bien parece un veterinario por lo torpe a juzgar que hizo a un obrero. Este obrero se había herido en el pie, en el trabajo, y el capataz lo mandó seguir trabajando. Al día siguiente quedó el obrero en casa y estuvo 3 días. Cuando se levantó, fue a ver al médico. Y después de unas cuantas preguntas impertinentes, no se le ocurrió otra cosa que coger unas tenazas de arrancar herraduras a los caballos para repararle una uña del pie que tenía el obrero jodida, fastidiado, ¿no? Claro, y dijo que le diera algún medicamento o algo para pararle el dolor hasta que la uña cayera por sí sola, ¿no? El médico se cabreó y lo echó del hospital sin darle la medicina ni nada, ¿no? Y tratando al obrero como no se le hace a ninguna persona. Esto conllevó a que el obrero lleva ya más de un mes en cama y sin... Toda esta brutal explotación que estamos hablando de Arnau llevó a que la Sociedad de Socorros Mutuos de Arnau modificara sus estatutos y se convirtiera en una sociedad de resistencia. Asimismo, los obreros de la construcción de Castrillón, del municipio de Castrillón, también se organizan en una sociedad de resistencia. Por otro lado, en abril, los obreros del hierro de Avilés forman de manera provisional su sociedad de resistencia, aprobando un reglamento y nombrando una comisión organizadora. El Centro Obrero de Avilés, en su junta ordinaria del 12 de abril, acuerda celebrar el 1 de mayo en el Teatro Circo Somines. Durante este mes de abril, el periódico La Aurora Social sigue denunciando la situación de los mineros de Arnau. En este caso, hablan de la actitud de un maestro de obra, y dice así literalmente: Arnau, en esta localidad, y empleado en la Real Compañía, hay un maestro que está esperando a que alguien le cante las 40. El tal que puede que tenga algo de damisela, que por lo tanto que le guste el colorete, si sigue por el camino emprendido, puede que encuentre quien le regale algo que le ponga la cara colorada. Un obrero de los que viven en las casas de la Real Compañía visitó al director para que la arreglasen en la que vivía. Acompañó hasta el obrero para ir a ver a aquel maestro, y este le dijo al director que no hiciese caso, que si se hacían de miel le comían las moscas, que si los obreros querían arreglar las casas que las arreglaran ellos, pues para eso las habitaban gratis. Durante el mes de mayo se constituyen la Sociedad de Resistencia de Barberos, la Sociedad de Resistencia de Zapateros y la Sociedad de Resistencia de Obreros del Hierro. Unos días antes de que se constituyeran estas sociedades, se había celebrado en Avilés el 1 de mayo. Ya antes de las 9 de la mañana los trabajadores llenaban los caminos que se dirigen a Avilés y caminan hacia la avenida de Pravia, donde se encontraba el centro de sociedades obreras del... El centro obrero se quedó pequeño y los obreros ocuparon la carretera que quedaba frente al centro, impidiendo la circulación de personas y carros. La Junta del Centro Obrero se sorprendió del éxito de la convocatoria. El paro había sido total. La Junta decidió entonces hablar con el señor Somines, propietario del Teatro Circo, para que cediera el teatro para el mitin, cosa a la que cedió el señor Somines. El teatro se llenó, incluso se quedó pequeño, y a las 12 del mediodía comenzó el acto, en el que hablaron los representantes de varios gremios obreros de Avilés. En este mes de mayo los humanistas se ponen exigiendo la reducción de jornada. La Sociedad de Trabajadores del Muelle de San Juan envía 25 pesetas para la huelga de los mineros de Sama. En Arnau, la Sociedad de Mineros ha elegido una junta presidida por Enrique Fernández. Desde el muelle tomó este mes de mayo los siguientes acuerdos: dar un donativo de 50 pesetas a los ebanistas en huelga de Avilés y reclamar a los patronos jornal doble para los fogoneros y maquinistas en días festivos y trabajos nocturnos, y reclamar las 8 horas para 4 individuos que están trabajando en el taller del sindicato. La huelga que hicieron los ebanistas finalizó con una solución novedosa. Viendo a los trabajadores que era imposible llegar a un acuerdo con los maestros, acordaron constituir una cámara de producción, lo que puede ser una cooperativa ahora mismo, ¿no? Teniendo desde el primer día multitud de encargo. Por otro lado, la de peluqueros, después de unas durísimas negociaciones con sus patronos, consiguieron la reducción de jornada y el aumento del salario. En este mismo mes de mayo se constituyó el Orfeón Obrero Avilesino, que contaba con 70 miembros. En Arnau, desde los principios de la fábrica, existía la costumbre de cuando era necesario trabajar un festivo, los encargados avisaban a los obreros la tarde anterior, ¿no?
Cuando llegó el 9 de junio y al ver los obreros de que no les había avisado de que tenían que trabajar el festivo, el domingo, convocaron una reunión obrera para juntarse entre ellos y hablar de, bueno, sobre todo de la supresión del destajo, ¿no? Que era el tema que más les llevaba. Cuando la empresa se enteró de esta reunión obrera el domingo, decidió que se trabajase el domingo, entonces los avisó, ¿no? Los obreros sabían que sobraba carbón en los almacenes, así que tampoco era tan urgente trabajar ese domingo. Por eso hablaron con el director y le pidieron que no se trabajase ese día, así podrían efectuar su reunión, y le ofrecieron a cambio al director trabajar el día del Corpus, que era festivo. El director se negó a ello, y además amenazó con el despido a quien no fuese el día siguiente a trabajar. El domingo no fue nadie a trabajar, pero cuando los obreros se presentaron el lunes al trabajo, se encontraron con las puertas cerradas, sin encontrar a nadie que les diera una explicación. Los obreros nombraron una comisión para reunirse con el director, y este les dijo que quedaban suspendidos hasta el jueves y que el viernes vería qué otras medidas tomaba. Ante semejante provocación, los obreros reaccionaron haciéndole las siguientes reivindicaciones. Relevo del capataz Aquilino Díaz por su trato vejatorio hacia los obreros. No admitir destajos en más de 4 obreros y previo acuerdo entre ambas partes de lo que ganará cada uno. Los porteadores ganarán 13 reales, que los paleadores y vagoneros ganen 11 reales y otras 4 peticiones sobre aumento de jornales encaminadas a tomar medidas de seguridad en el trabajo. El director se negó a todas estas peticiones, pues decía que no tenía atribuciones para resolverlas. El director salió de viaje con la dirección de la compañía y durante su viaje se evitó la huelga. Pero al regresar su actitud fue incluso más beligerante, pues amenazó a los trabajadores con cerrar la fábrica si seguían protestando. Los mineros de Arnau se declararon en huelga. Además de estas amenazas hubo otras muchas. La Guardia Civil ocupó literalmente las puertas de la fábrica y los pueblos colindantes. Además, parejas de la Benemérita fueron casa por casa de los obreros invitándoles a desalojarlas en el plazo de 48 horas, pues esas casas eran propiedad de la compañía. También se conminó a los trabajadores a disolver el centro obrero antes del 1 de agosto. Dentro de las campañas de solidaridad, la Sociedad de Pintores de Avilés envió en junio 30 pesetas a los obreros en huelga de Bilbao. En San Juan de Nieva, los cargadores y gruistas del muelle fueron despedidos por el representante del sindicato del puerto. Al no haber cargadores ni gruistas, los capitanes de las embarcaciones afectadas optaron por pedir a la marinería hacer de cargadores. Muchos de los marineros se negaron por no ser tarea de ellos y fueron despedidos por los capitanes. Como suele suceder en estos casos, la prensa burguesa de Asturias y de Avilés mintió descaradamente al decir que todo esto se debía a una huelga de los obreros del puerto, cuando esto obviamente no era cierto. En todo caso sería una huelga forzada. ¿Pero forzada por qué? Fue una manera de presionar a los mineros de Arnau. Los barcos que había que cargar en el muelle de San Juan eran barcos carboneros, que esperaban por el carbón, y lo que hizo el capataz fue llevar el carbón a Arnau. Es sabido que para que funcione la fábrica de zinc es necesario el carbón. Por eso el sindicato del puerto, en complicidad con la dirección de la Real Compañía, suspendió el tráfico del puerto. Así conseguían que el carbón de las cuencas mineras que llegaba al puerto de San Juan y iba destinada a los barcos carboneros, fuera llevado a la fábrica de zinc de Arnau. Esto, además de ser un intento de boicotear la huelga de los mineros de Arnau, desprestigió mucho al puerto de San Juan. Los trabajadores decidieron llevar sus embarcaciones carboneras al nuevo puerto del Musel. Resultó muy decepcionante para los obreros la actitud del señor Somines, el dueño del teatro Circo Somines, que hacía poco más de un mes les había dejado el centro gratuitamente para la celebración del primero de mayo. El Centro Obrero de Avilés contaba con una compañía de teatro aficionado, denominada Juan José, y plantearon a Somines realizar una actuación en el Teatro Circo para recaudar fondos para los huelguistas de Arnau, pero este se negó, alegando que no estaba dispuesto a que los obreros ganasen dinero para luego molestarles con tantas peticiones. Los huelguistas del muelle recibieron ayudas económicas de la Sociedad de Mamposteros y Banistas de Avilés, de los obreros de la azucarera de Villalegre y de otras sociedades obreras de Oviedo y de Gijón. Después de varias reuniones entre los representantes de los mineros y el director de la Real Compañía, se llegó a un acuerdo, muy desfavorable para los mineros que apenas lograron algún avance, y los mineros pusieron fin a la huelga, volviendo más al trabajo. Pero allí el ingeniero despidió a 35 mineros y comunicó a los obreros que se reservaba el derecho de despedir a otros 5. Esto llevó a que los mineros volvieran a declararse en huelga,
y que hiciesen llamamiento a los demás trabajadores de la Real Compañía, a los fundidores de zinc, para que secundaran la huelga. La huelga se radicalizó. De 280 mineros en huelga se pasó a 900 trabajadores en huelga. La dirección de la empresa amenazó con parar los hornos y cerrar la fábrica. Para la empresa la huelga era un desafío. El problema no eran las reivindicaciones salariales de los mineros, ni las peticiones de más seguridad, ni el horario, ni siquiera los despidos. Estos eran temas que podían negociarse, y en este tipo de negociaciones la empresa solía no salir demasiado tocada. El problema era otro, y quedó bien reflejado en varias de las respuestas que dio el director a los representantes obreros. En primer lugar, que para la empresa estaba prohibida cualquier tipo de asociación a la fábrica, y en segundo lugar, la dirección de la compañía no aceptaba las influencias en la negociación de personas externas a la empresa, es decir, querían dejar fuera a las sociedades obreras, que eran lo que tanto ellos como los demás patronos más temían. Después de duras negociaciones se llegó a un acuerdo por el cual serían despedidos 9 obreros en vez de 40. Las sociedades obreras de Arnau y Avilés recaudaron fondos para pagar el viaje al extranjero a esos 9 compañeros para que trabajasen en otro lugar. En definitiva, la huelga de Arnau de 1900 fue una derrota para la clase obrera, la primera de muchas de ellas, pero a su vez fue el primer gran enfrentamiento de las sociedades obreras contra los patronos. Y a pesar de la derrota, el movimiento obrero de la comarca avilesina salió reforzado y siguió creciendo. Surge un nuevo conflicto en Avilés. Los maestros de obra acordaron que ningún obrero pudiera trabajar en ninguna obra ni taller sin que presentara un certificado expedido por el patrono maestro con quien antes hubiera trabajado. Los obreros protestaron ante esta medida y el conflicto estalló. Ocurrió que un maestro contrató a 2 obreros sin pedirles el citado certificado. El patrón anterior de estos obreros se quejó a la asociación patronal y este decidió que los 2 obreros fueran despedidos. Esa misma tarde hubo una asamblea general de todas las sociedades obreras de Avilés y se acordó la huelga de todos los carpinteros y canteros que trabajaban para el maestro